Vamos a la columna de la señora Agustina Pérez Comenale. Hoy el título es El rol de las tecnologías en épocas de guerra. Bienvenida, Agustina. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andas, bien? Agustina? Todo bien, por suerte. Bueno, no sé, entre la complejidad de las dos cosas, la mirada conjunta de esto, de lo que es tecnología y lo que son las guerras y todo esto que está pasando desde hace unos días, ¿qué mirada desde tu lugar le das a este tema, lo que es el rol de las tecnologías en época de guerra? Bueno, primero vieron que la tecnología tiene un rol hoy bastante, digamos, predominante en lo que está vinculado con, ya sea estas situaciones lamentables de guerra, pero también ya veníamos hablando de lo que es a veces hasta ataques a gobiernos, con la parte de ciberataques, y bueno, y en este caso, y además también lo voy a vincular a algunas noticias que estuvimos escuchando estas últimas semanas, bueno, con todo lo que está sucediendo en Medio Oriente y en su momento también con algunas acciones específicas de Estados Unidos. En realidad lo que vemos hoy es que tanto la inteligencia artificial como las tecnologías y todo lo que es el mundo de la digitalización están empezando a transformar profundamente cómo se desarrollan este tipo de conflictos. Porque hoy todo lo que es innovación no afecta solamente lo que son las armas y lo que es la parte de ciberataques que mencionaba al principio, sino también lo que es, por ejemplo, la parte de inteligencia, de logística, bueno, toda la parte de lo que es la información que vemos, ciberseguridad, la toma de decisiones militares, y hasta se empiezan a emplear muchas armas que vienen ya casi autónomas. O sea, esto significa que necesitan muy poca intervención humana para poder atacar. Que esto lo vemos más que nada, hemos escuchado mucho estos últimos días el uso de drones, Sí. ¿no? Y esta parte de estos sistemas autónomos que lo que hacen es identificar objetivos o sacar información de determinados territorios, por ejemplo, a través de imágenes satelitales, o hasta ejecutar ataques y hacer predicciones de ataques que podemos recibir del otro lado, o también del lado de la defensa, ¿no? Entonces ahí vemos de que empieza a tener, como decimos, un rol muy importante, y ahí me voy a un caso muy específico o dos temas para así después empezar a profundizar en cómo nos acompaña la regulación, hay leyes al respecto, cómo se está intentando empezar a mitigar esto de una perspectiva tanto internacional como local. Pero en realidad lo que es, siguiendo un poco estas últimas noticias vinculadas al uso de inteligencia artificial en este periodo de guerra, en Estados Unidos se hicieron declaraciones de que ellos, para varios ataques, incluido la captura, por ejemplo, de Maduro en su momento, así como varios de los ataques ahora en Medio Oriente, el gobierno está utilizando inteligencia artificial al respecto para algunas de las cosas que estuvimos mencionando recién. Y ahí surgió un tema con lo que es una de las grandes empresas ahora de inteligencia artificial, que se llama Anthropic. Anthropic es la dueña de Claude, que es un sistema de inteligencia artificial, y el gobierno aseguró que para distintas operaciones empezó a utilizar este tipo de herramientas. Y ahí se comenzó un debate, primero porque muchos de estos sistemas, dentro de sus términos y condiciones y de condiciones de contrataciones con los gobiernos, venían estableciendo de que en realidad estas herramientas no podían utilizarse para este tipo de fines. A lo que el gobierno de Estados Unidos hizo varias alegaciones, primero amenazando con terminar los contratos con estas empresas, pero además ya abriendo contratos con otras empresas como es OpenAI, que tiene ChatGPT, y además empezó como toda una argumentación jurídica de regulación, además que data de la Guerra Fría, para ver si efectivamente el gobierno podía seguir utilizando este tipo de herramientas en lo que es seguridad pública, o si tenía que, en cierta medida, respetarse la voluntad de estos privados de no verse involucrados en este tipo de operaciones. Agustina, cuando uno piensa en atacar con el uso de inteligencia artificial, también puede pensar en defender con esta misma tecnología. Y uno se pregunta cómo parecería que en el mundo que vivimos hace ya muchísimas décadas es la guerra la que marca los diferentes avances tecnológicos que después se transforman en avances tecnológicos que benefician a la vida doméstica. Y uno se pregunta hasta dónde vamos a llegar con todo esto. Totalmente, porque además uno de los temas es, nosotros en los distintos días que venimos hablando de todo este avance tecnológico y justamente de la parte regulatoria,
como bien decís, generalmente la regulación, como dicen siempre, corre un poco de atrás lo que es la innovación y el uso de estas herramientas. Y hemos mencionado algunas regulaciones y leyes que se han aprobado en determinadas regiones, como puede ser, a modo de ejemplo, en la Unión Europea con el AI Act. Y en realidad este tipo de regulación para lo que es el uso de inteligencia artificial no contempla el uso militar. En varias regulaciones se viene dejando por fuera el uso de estas herramientas en ámbitos militares o de seguridad pública. Lo que sí se viene debatiendo en el marco de Naciones Unidas es lo que se llama LOS, que vendría a ser similar a cómo se escribe en inglés, pero con una S, que se están discutiendo en foros internacionales si este tipo de herramientas se tendrían que prohibir, limitarse o empezar a tener una regulación específica para lo que es, por ejemplo, el uso de esta tecnología de manera autónoma, ¿no? O sea, porque nosotros estamos imaginando de que se coordina un ataque y se coordina en base y los objetivos se establecen, imaginemos que los establece un bot, ¿no? O un agente de inteligencia artificial, como ahora escuchamos tanto esta autonomía que tienen los agentes. El tema es, por ejemplo, ¿tenemos garantías de que los objetivos van a estar bien calculados, de que efectivamente se está respetando el derecho internacional humanitario? ¿Quién es el responsable en caso de que eso se utilice de una manera incorrecta? Los principios de proporcionalidad de los ataques. Hay un montón de temas que están vinculados con esto y que son de debate internacional hace muchos años y que vienen a traer, por ejemplo, esta facilidad que trae la inteligencia artificial en este tipo de ámbitos, cómo podemos dejarla sin un marco de control. Y entonces, y más allá de lo que es el espionaje, hay un montón de otros temas que hemos abordado en otras ocasiones. Pero, a ver, Agustina, hablando en plata, ¿de qué control estamos hablando? Si diferentes líderes mundiales han demostrado que pueden hacer lo que quieran, siguen haciendo lo que quieran, y las instituciones internacionales o las organizaciones internacionales que tendrían que fiscalizar, juzgar y condenar ciertas actitudes están literalmente pintadas hace muchos años. No, y no solo, además con esto, por ejemplo, que les vengo diciendo que se empezó a generar este marco de discusión sobre este tema a nivel internacional, las pocas recomendaciones o textos que hay al respecto no son vinculantes tampoco. Entonces, en cierta medida, no se le podría ni ir a exigir a cualquiera de estos países que utilizan estas herramientas que tienen que utilizarlas de una manera o de otra, o que, por ejemplo, al menos tienen que asegurarse de que las herramientas que estén utilizando se utilicen de manera correcta y que estén respaldadas o que tengan toda la parte de ciberdefensa que esté alineada, digamos, con lo que sí se exige en otros planos. Entonces, este es un tema de que, además lo vemos en muchas cosas, porque cuando estamos hablando de algo específico, por ejemplo, lo que es el uso de armas y empezar a involucrar a la inteligencia artificial como un arma, o sea, es un arma, es un agente, es una herramienta. Después empieza todo lo que es la parte, que ya le hemos hablado en otras oportunidades, que es lo que vinculado con la desinformación, el manejo del discurso público, y como le decía, la parte de ciberataque, de que el día de mañana, por ejemplo, atacarte no es solamente tirar explosivos o similares, sino que es también, por ejemplo, apagarte o desvincularte o hacer cualquier tipo de maniobra con servicios, imaginemos, esenciales de un país, que básicamente hackeás y imaginemos que dejás un país sin la posibilidad de acceder a electricidad o a cualquier otro tipo de servicio esencial, que eso también se consideran ataques, y más, uno de los temas que se viene hablando mucho, vinculado ahora con los recientes acontecimientos de Irán, es que hace tiempo que vienen entrenando la parte de cibercriminalidad y ciberdefensa, y justamente de ciberseguridad, para si en el caso de que tuvieran que utilizarla en un futuro. Entonces, seguramente vamos a ver que muchas cosas se van a empezar a escalar en el ámbito digital también, no solamente en el ámbito físico, pero lo que vamos a ver también es esto que les digo, de que acá se empiezan, estos gobiernos de algún momento se tienen que hacer, así como se hacen de las armas, se tienen que hacer de estas herramientas digitales, y cuando se hacen de estas herramientas digitales son herramientas que también están vinculadas con cualquier persona que utiliza herramienta para otros fines. Entonces ahí se empieza a analizar, por ejemplo, si cuando estos gobiernos las utilizan en estos ámbitos de lo que es seguridad pública o militares, si efectivamente se hacen en sistemas cerrados, si no se utiliza información pública de todos nosotros para también tener determinadas operaciones. Entonces ahí se destraba un debate muy grande que vemos que de vuelta que sigue avanzando. Como bien menciona Cairo, tampoco vemos que hay demasiados controles
ya fuera del ámbito militar. Entonces, a veces ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos esperar para este caso? Pero es cierto de que hay que ponerlo sobre la mesa porque ya empezamos a verlos en las noticias, ya empezamos a ver de que está vinculado y ya empezamos a ver cómo ayuda a perfeccionar determinadas operaciones vinculadas con todo esto que estamos charlando hoy. Sí, ahí el tema, Agustina, que siempre cuando hablamos con vos de estas cosas vamos a lo que es la regulación y todo lo que puede ser de darle un encuadre, en este caso queda totalmente por fuera, ¿no? Es como avanza todo al vértigo, además de la mano de la guerra, que ahí pensar en una regulación es hasta absurdo, ¿no? Cómo va todo, claro, con la escalada que estamos viendo. Obviamente, si no se puede lograr el diálogo internacional, es más difícil aún poder, en este contexto, hablar de una regulación. Lo que sí sabemos es que lo poco que se venía avanzando en esta materia, porque es algo que se venía tratando, o sea, siempre que las regulaciones, al menos que se venían dando hasta ahora, vinculadas con materia de inteligencia artificial, siempre se hicieron se intentaron hacer en base al riesgo. Y obviamente dentro de los mayores riesgos está el riesgo a nivel de lo que es seguridad pública y lo que es en el ámbito militar. Sí, además y la parte de ciberdefensa. Estaba pensando, ¿no? Estoy tratando de ordenar un poco este pensamiento y tratar de simplificarlo, Agustina, pero en todo lo que hemos hablado, hoy estamos hablando de otro ámbito en el que entra la tecnología. Uno cada vez se convence más de que la tecnología genera en todo, prácticamente ya, una especie como de realidad que va totalmente a la contraria de lo legislativo, pura y duramente dicho. Sí, y que va, o sea, y el tema es que no sé si estamos a la altura, digamos, para la escalabilidad de uso que tomó. Sí, porque, como bien decís, hoy lo vemos que impacta en distintos ámbitos que venimos conversando en muchas oportunidades. El tema es que, y empezamos a dar también declaraciones, como decíamos, porque obviamente cuando nosotros hablamos de muchas de estas herramientas tecnológicas, hablamos también de la necesidad, por ejemplo, de estar conectado a Internet, de la necesidad de tener energía. O sea, hay un montón de cosas que cada vez empiezan a depender más del ámbito tecnológico por la eficiencia, por reducir costos, por un montón de beneficios que tiene, pero también tenemos que ver el lado de que ante los apagones tecnológicos que se pueden llegar a dar, ahí hay muchos sistemas que pueden llegar a caer y hay que ver si tenemos el respaldo suficiente como para poder seguir funcionando en caso de que eso pasara también. Que esa es otra, por ejemplo, de las garantías que las regulaciones no están viendo, de efectivamente poder tener un plan de salida o de respaldo en caso de que pudieran llegar a suceder estas cosas. Entonces, también vemos, por ejemplo, algunas declaraciones de países como Suecia y otros, que lo que empiezan a decir es, o empiezan a recomendar a la población de, por ejemplo, no sé, tengan un determinado dinero en efectivo, porque verdad. Si el día de mañana puede llegar a haber cualquier tipo de interrupción, por ejemplo, el sistema bancario digital. Nosotros lo hemos visto acá con hackeos específicos, como pasó en el Banco Hipotecario y otros, que vimos lo que cuesta recuperarse de eso y que aún no siquiera se han terminado de recuperar, por más que pasó muchísimo tiempo. Entonces empiezan también a empezar a cuestionarse al menos de si ese híbrido, digamos, ¿no?, entre lo que es tipo lo que teníamos antes de la tecnología y siguiendo aprovechando los beneficios que nos da la tecnología, no debería también comenzar a considerarse. Y eso creo que tiene que aplicar en todos los ámbitos, como bien mencionás. En este caso específico, bueno, justo ahora, obviamente estamos muy atentos a qué está pasando en el mundo y de vuelta vemos que todas estas herramientas tecnológicas tienen un rol muy notorio, no solamente ese rol, sino que son utilizadas, que forman parte de las declaraciones que empiezan a hacer los distintos gobiernos y que de vuelta vemos de que a nivel, al menos lo que es regulatorio y tratados internacionales, muchos de los que hay en realidad no contemplan específicamente este tipo de herramientas. Sí tenemos todos los convenios en realidad vinculados con este ámbito que no tratan la tecnología y sí, como les decía, el derecho internacional que están vinculados con el derecho internacional humanitario, pero no vemos el avance para que sí contemple cómo se empieza a renovar, ¿no?, este tipo de ataques, la celeridad que tienen, la rapidez, y bueno, y un montón de otros asuntos de que capaz que es hora de también empezar en algún momento a actualizarnos en esto y ver si hay puntos que tienen que empezar a abordarse. Muy bien, Agustina. Te agradecemos muchísimo este contacto. Les recomiendo para cuando tengan un minuto y quieran ver una película vieja, la película Juegos de Guerra con un jovencísimo Matthew Broderick,
en el papel protagónico, que un poco habla de lo que era el preludio de todo esto que estamos viviendo, lo que tiene que ver con guerra y tecnología. Agustina, gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, Agustina.